Vamos a echar un vistazo a otro caso horrible contigo. Algunas noches Sandra Melgar se encuentra acostada en su pequeña celda de prisión y no puede evitarlo. Reflexiona sobre los giros que ha dado su vida. Ella nunca en sus sueños más locos imaginó ella terminaría viuda y sospechosa. El asesinato de su marido era insondable. Que 1 año y medio después de su trágico muerte, un gran jurado acusaría discretamente ella y casi 5 años después un jurado la condenaría basándose en la evidencia circunstancial por sí sola. No es clara, ningún motivo o prueba física la vinculaba con el crimen. Ahora, a la edad de 59 años, todos los días desde el fallecimiento de su marido ha sido nada menos que un pesadilla. A veces, todavía pienso que estoy volviendo a casa. Me sorprendo. Queriendo decirle cosas olvidando que se ha ido. Sandra compartió durante una entrevista reciente. Sus ojos azules estaban rojos y hinchada mientras las lágrimas corrían por sus pálidas mejillas. No parece que realmente se haya ido, es más como si solo estuviera temporalmente fuera o en un viaje fuera de la ciudad. Trato de no parar reflexionar sobre ello. Se detuvo un momento. Sé que lo volveré a ver durante los últimos 10 meses. Sandra ha llamado al William P. Unidad de Afición su hogar. Esta prisión de mujeres se encuentra en medio de la campiña de Texas. Sandra logra mantenerse en contacto con ella, amigos y familiares, muchos de los cuales todavía creo firmemente en su inocencia. Ella charla regularmente con su hija y su única hija Elizabeth Liz Melgar. Rose, aunque el ambiente ruidoso de la prisión y la suave voz de Sandra a veces hace que desafiante conversaciones. Ella le escribe cartas a ella, amigos que la mantienen informada sobre ella. Pomerania Lola, que estaba allí en el casa en esa fatídica noche. La mayoría los fines de semana puede pasar un par de horas con un equipo rotativo de amigos y familia gracias a uno de sus más cercanos amigos que coordinan estas visitas semanales. Liz se destaca como la más fuerte de su madre, abogar por asumirla responsabilidad de ser el portavoz y apasionadamente discutiendo lo que ella ve como una tumba injusticia que le ha robado a ambos su madre y padre. Nunca he visto mi mamá así que destrozada y devastada, y ella nunca he podido recuperarme de eso. Ella nunca volverá a ser la misma persona. Siempre habrá este vacío en su vida. No puedo expresar con palabras cuán profundamente esto la ha afectado porque ha sido una pérdida monumental que Liz compartió recientemente. Sandra lidia con los recuerdos de aquella fatídica noche del 23 de diciembre de 2012, la noche en que su marido encontró su trágico final. Su incapacidad para recordar los acontecimientos de esa noche ha levantado sospechas entre investigadores, que lo encontraron más bien. Aún así, Sandra seguía sospechosa. Ella firme no cometió el crimen. Mientras Sandra yacía en su celda de prisión, sus pensamientos a menudo volvían a la por la noche. Ella y Jim habían celebrado su 32 grados aniversario de boda el 23 de diciembre de 2012. Sandra Melgar fue despertado sobresaltado por los ladridos incesantes de sus perros. Su visión se nubló mientras ella luchó por orientarse en la penumbra habitación. Su cuerpo le dolía y su cabeza palpitaba mientras yacía en el suelo del armario, con las manos y con los pies atados a la espalda. Ropa interior sucia. Sandra, que mide 5 pies 4 de alto, trató de estirarse piernas y darse la vuelta para mirar a través de un hueco debajo de la puerta de su armario, pero sus ataduras y 2 reemplazos de cadera la obstaculizaron movimiento. Incluso si pudiera liberarse, una silla bloqueaba la manija de la puerta. Afuera, en el armario del dormitorio, ella, Jim Melgar, esposo de 32 años, yacía sin vida con 31 puñaladas en las manos y el pecho. Ahora eran paredes blancas, manchado de sangre y un teléfono gris. Un médico forense le ató los pies con una cuerda. Más tarde confirmaría que todos los de Jim las heridas eran defensivas, lo que demuestra que él había luchado valientemente contra su atacante en lugar de intentar huir un ataque particularmente brutal. Tuvo probablemente casi se cortó el pulgar derecho, contribuyendo a la extensa circulación sanguínea. Salpicaduras en el armario y dormitorio. El dormitorio en sí parecía han sido saqueados, con cajones de la cómoda dejado en desorden y ropa, libros y frascos de pastillas esparcidos por el suelo. El bolso negro y la billetera roja de Sandra han revisado su contenido. Esparcida en la parte superior la sangre salpicada. Edredón blanco. Un pequeño edredón blanco. El taburete al pie de la cama tenía sangre, manchas que sugieren que había sido utilizado como superficie improvisada para un cuchillo. Cerca de el respaldo de la silla de madera estaba estropeado. Goteo escarlata en el parcialmente bañera de hidromasaje llena donde Sandra y Jim había celebrado su boda número 32. Artículos del aniversario de la noche anterior. Fue testigo de los trágicos acontecimientos. Blusa blanca, una toalla verde y una plata. Cuchillo de chef con hoja de 6 pulgadas, teñida con gotas de sangre en cada grieta. Reveló una narrativa policial escalofriante. Más tarde identificó este cuchillo como el arma homicida. Apenas unas horas antes de esto, una noche horrible se desarrolló entre Sandra y Jim. Habían estado celebrando su amor duradero, celebrando su 32 aniversario de bodas con una cena en su querido restaurante mexicano. Su plan había sido continúan su celebración en
El jacuzzi completo con cócteles y velas, fresas y crema batida. Incluso después de más de 3 décadas juntos, Jim y Sandra permanecieron profundamente enamorados, como más tarde le comunicaría a las autoridades. Habían iniciado su viaje durante su último año en la Marig, la escuela, con el pelo negro rebelde de Jim y un bigote adolescente un tanto torpe. Había sido inmediatamente enamorado de la chica de 17 años, con ojos azules y cabello rubio, sentado frente a él en clase. Inicialmente Sandra se había resistido los avances de Jim durante semanas, hasta que ella finalmente cedió y aceptó unirse a él y un grupo de amigos para patinar sobre hielo. Lo que ella no sabía es que Jim orquestó todo el evento mientras ella llegamos. Solo estaban Jim y sus mejores amigos, amigo que desapareció misteriosamente después de su llegada, el encanto adolescente de Jimmy, una inclinación por los chistes cursis, más tarde conocido como Jim. Sus chistes finalmente le ganaron. Sobre Sandra admiraba su humor, inteligencia y reflexión, mientras Jim apreciaba su inteligencia hasta el extremo, naturaleza de la tierra y falta. De pronto se convirtieron en pretenciosos inseparables y en 1980, 2 años después, sellaron su graduación de secundaria, su amor, con una boda en el juzgado en el centro de Houston, en el jacuzzi. Qué noche. En el aniversario de su unión, Sandra y Jim recordaron compartieron historia y soñaron con hablaron del futuro juntos. Vendiendo su casa para embarcarse en una aventura mundial, recorrido visitando lugares como el Gran Cañón, Irlanda, y presenciar el Luces del Norte. Jim, a solo 5 meses de distancia de jubilarse como programador de computadoras con la Escuela Independiente de Houston, el distrito tenía previsto comprar un complejo frente al mar, propiedad donde podrían en última instancia establecerse. Después de sus aventuras, como hablaron, se turnaron para dar cada uno otros masajes, culminando su velada en un momento de intimidad después de 2 horas maravillosas en el jacuzzi. Como Sandra más tarde recordarían que sus perros ladraban. Interrumpió su paz Jim envolviendo un toalla alrededor de él y deslizándose en las zapatillas de Sandra. Salieron del baño para atender a los perritos. Sabía ella que esta sería la última hora en que vería a su marido viva. Cuando se despertó aproximadamente a las 15 horas después, se encontró atada a sus manos y pies del armario. Ataron su cuerpo, dolorida, y su ropa interior sucia. Jim no se encontraba por ningún lado y una vez más los ladridos frenéticos del perro perforaron el silencio, pero esta vez voces en el interior. Su casa acompañó a Debarking, lo que la impulsó a gritar desesperación. Herman Melgar se encontraba afuera de la casa de mi hermano poco después de las 4:30 en el tarde, desconcertada por la puerta sin respuesta. Jim había invitado a Herman y su familia a cenar, pero ahora ni Jim ni Sandra estaba respondiendo a llamadas o la timbre de la puerta principal, que a Herman le pareció. La camioneta negra de Jim estaba estacionada en la entrada y el coche plateado de Sandra estaba estacionado dentro del garaje abierto. Herman ordenó a su familia que esperara en el puerta principal mientras se aventuraba al patio trasero, mirando por encima de la valla. Jim, siempre ocupado con mejoras en el hogar, los proyectos tenían una lona de plástico colgando de la pérgola en el porche trasero, evidencia de su reciente trabajo. Volviendo a la Herman decidió revisar el patio delantero. Puerta del lavadero dentro del garaje sí se quedó cerrado. Pensó que lo harían. Para su sorpresa, la puerta estaba desbloqueado, así que entró en la casa. Él en el interior había una luz tenue, un ambiente gris y sofocante. Las persianas estaban cerradas y los perros ladró y saltó mientras Herman abrió la puerta principal, creando un ambiente inquietante. Ambiente que su hija Marisa más tarde describiría como inquietante. Hay algo que no está bien en ella. Recordarían que fue entonces cuando oyeron los gritos ahogados de Herman. Se precipitaron hacia el parte trasera de la casa y descubrió una gran silla apoyada contra la puerta del armario en el baño. Dentro de Sandra yacía en el piso con un camisón de satén negro. Herman y su esposa gritando, pidiendo ayuda. María intentó quitarse el apretado, ataduras atadas alrededor de los brazos de Sandra y piernas. Herman recuperó un par de tijeras del baño y Sandra seguía preguntando dónde estaba Jim. ¿Dónde estaba Jim? Ella tenía moretones en los brazos, incluido uno oscuro, uno en su bíceps izquierdo. Después de liberarla, ella entró al dormitorio y encontró los pies de Jim sobresalen del armario. Comprobó si tenía pulso, aunque era evidente de su fría palidez y desnudez. Cuerpo que estaba fallecido. Sandra cubrió él con una chaqueta azul y María la acompañó de regreso al baño. Sandra estaba histérica cuando los paramédicos llegó y le dificultó comunicarse con Stephanie Roberts. El primer paramédico en llegar a la escena fue Roberts. Señaló en su informe que Sandra permaneció en estado de shock y tuvo periodos de llorando y que no tenía sentido del tiempo, y por último recuerda un tiempo de aproximadamente 1 de la madrugada. Esta mañana no se dio cuenta que ya era de noche y habían pasado aproximadamente 15 horas desde que la policía documentó los moretones en el cuerpo de Sandra. Manos y brazos junto con un pequeño no tenía rasguño en el pulgar izquierdo, aparente sangre en ella, explicó Sandra.
A la policía que después de que Jim había ido dejó entrar a los perros, ella dejó la bañera y entró en su armario para vestirse. Ella les dije que lo siguiente que recuerdo es despertar en un momento desconocido en el armario y en un momento ella gritó por ayuda, pero parecía haber retrocedido dormido, posiblemente experimentando una convulsión. La salud de Sandra se vio comprometida por una serie de condiciones médicas que incluyen lupus, una enfermedad autoinmune, reumatoide, artritis y convulsiones tónico-clónicas. Debido a estas convulsiones las había abandonado. Trabajó como enfermera vocacional con licencia creyendo que ya no podía desempeñar eficazmente sus funciones en las semanas previas al asesinato de Jim. Sandra había experimentado auras que ella descrito como una señal de advertencia de una convulsión inminente. Durante las convulsiones ella dijo a la policía que dormiría por horas y despertar en un estado de confusión, desorientación y dolor significativo. Como los investigadores de la escena del crimen meticulosamente examinó la casa donde se encontraba Sandra en una sala de interrogatorios en el Harris, la oficina del sheriff del condado expresó malestar con la temperatura fría. ¿Te pidieron que te hicieras una prueba de polígrafo? Sí. Lo hice y sé que temblar y estoy congelación. Y sargentos del sheriff Sacazoli James Dwight dirigió una conferencia de 3 horas interrogatorio para sondear a Sandra sobre el 36 horas antes de la muerte de Jim. Sandra hablaba suavemente y se quejaba de un dolor de cabeza. Ella proporcionó detalles específicos sobre algunos aspectos, como retirar las botas en el dormitorio, cambiándose en el baño y recordando su conversación en el jacuzzi. Sin embargo, con otros detalles, la memoria era menos precisa y ella luchó por recuerdas que inicialmente mencionó a Jim estar fuera por 15 minutos para dejar que el perro antes de que ella saliera del jacuzzi, pero luego sugirió que podría haber sido unos 5 minutos. Cuando le preguntaron sobre la línea de tiempo, Sandra admitió la siguiente: soy tan malo con el tiempo que yo solo estoy haciendo conjeturas aquí. Cazel preguntó sobre su futuro planes y Sandra se inclinó hacia adelante enterrando su cara entre sus manos y rompiendo en las lágrimas de Cazol. Plantearon la posibilidad de su participación en la muerte de Jim, pero Sandra lo interrumpió diciendo que eso era todo. Eso es todo. Necesito un abogado. No lo soy. Ya no hablamos más porque ustedes son. Justy está tratando de torturarme aquí. Dwight animó a Sandra a hacerse el polígrafo. ¿Estás familiarizado con un polígrafo? Examen que estés dispuesto a tomar un examen que ella rechazó, alegando nerviosismo, temblor, resfriado y preocupación y sobre que lo usen en su contra. Déjame explicar y prefiero hablar con un abogado al respecto. No estamos tratando de esperar algo sobre ti que no estamos tratando de conseguir decirte que has hecho algo que no lo has hecho bien. Su negativa parecía frustrar a Dwight, quien interpretó fue una señal de que tenía algo que decir. Ocultarse mientras la entrevista continuaba. Dwight le dijo a Sandra: a continuación te vamos a encontrar todo lo que sea sobre ti. Voy a averiguarlo todo sobre ti, marido. Vamos a hablar con todo el mundo en tu barrio. Vamos a hablar a todos aquellos con ¿quiénes tienes parentesco? Sandra esperaba que esta extensa la investigación redirigiría la atención lejos de ella diciendo: espero que el proceso también porque no soy yo. Entonces Dwight investigó. Además le preguntó a Sandra lo siguiente: tú y tu marido, ¿cómo lo haríais? Descríbelos a todos. Últimamente tenemos una relación genial. La relación ha mejorado aún más últimamente, ya que el interrogatorio se acercaba a su conclusión. Los detectives expresaron su frustración con la falta de memoria de Sandra. Ellos se preguntó cómo pudo haberse desmayado durante los momentos en que su marido, a quien ella decía amar entrañablemente, era brutalmente apuñalado a pocos metros de distancia en el dormitorio. Le preguntaron por qué no había oído su voz. Grita Cazol suplicó a Sandra diciendo: necesito que me ayudes, necesito que me ayudes, necesito que me ayudes con esto. No escuché nada, respondió Sandra, rostro aún oculto entre sus manos. No escuché cualquier cosa. Cazal y Dwight salieron de la habitación fría y confinada dejando a Sandra llorando con la cara entre las manos. Después Cazol se pondría en contacto con el condado de Harris. La oficina del fiscal de distrito presentará el caso cargos de asesinato. Mientras Sandra permanecía en la estación y la escena del crimen, los investigadores continuaron su trabajo en su casa. La oficina del fiscal del distrito, en última instancia, se negó a presentar esos cargos alegando falta de pruebas de la noticia de Jim. El asesinato rápidamente se propagó entre ellos. Vecinos preocupados del barrio congregados afuera envueltos en una conversación silenciosa, conversaciones especulando sobre una posible invasión de casa. Se fue a Ray y albergando temores de un posible regreso el asalante. Algunos residentes llegaron tan lejos como reforzar su propia seguridad. Instalación de cámaras y reflectores en sus casas. Los Melgars fueron reconocidos por sus vecinos como una pareja reservada que por lo general se mantenían apartados. De vez en cuando podían echar un vistazo de Jim trabajando en el jardín o Sandra entrando y saliendo del garaje. Curiosamente, un vecino recordó haber estado en su garaje hasta la 1 de la mañana en la noche del asesinato y no
Pudo recordar cualquier actividad sospechosa en el barrio. Para ser honesto, si alguien estaba así te van a robar. Probablemente lo harían. Yo porque la puerta del garaje estaba abierta de par en par estoy ahí. Solo estaba yo jugando con mi cosa. Si alguien fuera a bajar y tratar de robar a alguien sería como mira a ese tipo. Vamos a entrar ahí. Átalo y quítale todas sus cosas. Vecino comentó 2 días después del asesinato. Liz se reunió con Cazol y Dwight revelando varios objetos faltan en la casa. Incluye un televisor desde el dormitorio y ese frascos de hidrocodona de racifenobarbital que había tomado previamente, informó a los detectives. Sobre una mochila contiene un sistema de juego y juegos, que había quedado en el garaje. Liv también compartió ideas sobre su madre, convulsiones y problemas de salud que tiene. Está en un estado bastante frágil en este momento. Transmitió que parece que está pasando por también sufro algo de estrés postraumático. Quiere decir que tal vez se pueda hacer algo. Su recuerdo después es difícil de decir. Lamentablemente no hay nada significativo de esto. Se derivaron grandes avances. Información. Liv persistió con él. Seguimiento, llamadas telefónicas y daños mencionados a una de las casas de alquiler de sus padres. Eventualmente las autoridades dejaron de responder a sus investigaciones. La dejaron a ella y a Sandra en la oscuridad respecto a los avances de la investigación. 1 año y media hora después, en julio de 2014, Sandra fue acusado discretamente por el asesinato de Jim por un gran jurado. Procedimientos del gran jurado envuelto en secreto por la ley estatal izquierda. El público en la oscuridad sobre las discusiones y evidencia presentada durante esos procedimientos. El caso de Sandra se movió a un ritmo lento. Incluso después de la acusación pasó por las manos de al menos 4 fiscales en ella oficina del fiscal de distrito durante los próximos 3 años hasta que aterrizó en College en el escritorio de Barnett en mayo de 2017. Barnett había regresado a la fiscalía oficina en enero de ese año siguiente. Una pausa de 4 años durante el mandato de Kim como fiscal de distrito. A lo largo de sus 24 años carrera, Barnett se había ganado una reputación como un fiscal diligente y justo según sus colegas y los abogados que la habían enfrentado en el tribunal. Había manejado más de 70 juicios por asesinato, incluido el caso de asesinato capital contra Susan Basso, una mujer ejecutada por atraer a un hombre con discapacidad mental a Texas bajo la promesa de matrimonio y posteriormente. Barnett lo asesinó plenamente consciente de los desafíos que enfrenta. El caso de Sandra no tiene motivo aparente, confesión y ninguna prueba directa vincular a Sandra con el crimen. Fue un caso desafiante pero en el que creí. Ella afirma hoy durante los 13 días juicio que comienza en agosto de 2017. Barnett retrató a Sandra como una calculadora asesino que planeó meticulosamente el asesinato de Jim. La muerte lo atrae a su dormitorio. Con la promesa de intimidad, Barnett le dijo al jurado que Sandra había atado los pies de Jim con una cuerda gris, cable telefónico antes de usar un cuchillo para infligir una herida mortal en el pecho a su cuello. Barnett enfatizó la presencia de una bolsa de juguetes sexuales encontrada en la cama, lo cual Sandra luego afirmó que era una broma. Regalo de un amigo. Barnett admitió que no pudo identificar definitivamente un motivo de las acciones de Sandra, en cambio presentando diversas teorías como la póliza de seguro de vida de Jim con East o el supuesto deseo de Sandra de terminar con su matrimonio. Sin embargo, como testigo de Jehová, su religión le prohibía el divorcio a Sandra. El abogado George Masechrist es un respetado figura jurídica por derecho propio. Pintó una imagen diferente de lo aparentemente frágil mujer sentada en la mesa de la defensa. El sectario afirmó que Sandra era una víctima de los investigadores, que se decidió prematuramente por una teoría en 2 horas de llegar a la escena del crimen y argumentó que apoyó con su inicial intentar presentar cargos por asesinato mientras los investigadores de la escena del crimen todavía estaban. El sectario que procesa su casa destacó la falta de evidencia física que conecte Sandra al crimen, notando la ausencia de su sangre en la escena y la ausencia de cortes en sus manos. Propuso una teoría alternativa. Sandra había caído víctima de una invasión de casa sufriendo un golpe en la cabeza, lesión y estar atada en su armario mientras los intrusos mataron a su marido. Por los jurados observando a Barnett y Sechrist. El enfrentamiento en la sala del tribunal fue similar a presenciar un combate de boxeo de peso pesado como los abogados se enfrentaron y Barnett entregó un golpe significativo ayudado por Celestina Rossi, analista de salpicaduras de sangre y criminalística, escena reconstruccionista de la oficina del sheriff del condado de Montgomery. Rossi testificó que la escena del crimen no alinearse con un escenario de invasión de vivienda como no había señales de entrada forzada. Los cajones de la cómoda del dormitorio permanecieron sin ser molestada. Señaló una luz vela en la mesita de noche de Jim como evidencia que no había tenido lugar ninguna lucha. Cerca del armario donde mataron a Jim, Rossi afirmó que la mayoría de la sangre estaba confinado en el armario con la excepción de salpicaduras en la parte posterior de una silla. El taburete médico blanco y manchas en el edredón según Rossi.
Esta salpicadura probablemente fue el resultado de la lesión en la arteria cerca de Jimpulgar. Ella coincidió con el médico informe del examinador afirmando que todas las heridas de Jim eran defensivas y ella notó su pistola cargada a centímetros de su cuerpo en el armario que apareció sin tocar. Nunca vas a disparar. Tu cónyuge. Incluso si ella viene hacia ti con un cuchillo vas a intentar desarmarla. Rosie afirmó estar de acuerdo con la afirmación de Barnett de que Sandra había la asesinó marido después de deliberar durante 8 horas durante días. El jurado de 8 hombres y 4 mujeres declararon culpable a Sandra de asesinato condenándola a 27 años de prisión, muy por debajo del potencial de 99 años. La pena máxima que calculamos en ese momento tendría unos 70 años. Tal vez tenga la oportunidad de verla nietos. El presidente del jurado sería más tarde dijo, hablando desde su casa hace un año, después del juicio mientras opta por permanecer anónimo. Así que fue una decisión humana. Francamente, creemos que esta mujer es una. Ninguno de nosotros pensó que fuera una amenaza para la sociedad. Que Sandra soltó un grito y casi se desplomó en su asiento cuando el distrito. La jueza Kelly Johnson leyó el veredicto. Sala del tribunal llena de simpatizantes que creía que el juicio era una mera formalidad para demostrar la inocencia de Sandra quedó en incredulidad atónita durante semanas que habían tratado de tranquilizar a Sandra, diciéndole que todo tal vez estaría bien mantenerlo sus propios espíritus, pero de repente todo se derrumbó. Fue como si había pasado las últimas 3 semanas engañando su ser querido mientras Sandra era escoltada fuera de la sala del tribunal vestida con una chaqueta roja y griega apoyándose en un bastón. Se detuvo para abrazar Liz una última vez cuando se separaron. Liz me desplomé en el suelo de la sala del tribunal. Recuerdo que la habitación daba vueltas y me sentí como si estuviera completamente solo allí. Creo que todo el mundo esperaba que el jurado devolver un veredicto de no culpabilidad y fue simplemente, ni siquiera tengo palabras para describirlo. Liz contó que me sentí completamente perdido y devastado porque no solo perdí a mi papá y no solo tuve esto. La persona se salió con la suya, pero ahora mi mamá está pagando el precio y yo lo he hecho. Perdí a mis 2 padres a manos del sistema judicial. Eso se equivocó completamente. Sandra S. Los partidarios dirigieron gran parte de su ira hacia Barnett, alegando que ella twisted. Las palabras de Sandra explotaron su religiosidad, creencias y inventó una idea inverosímil narrativa que condujo a su encarcelamiento. En cambio, el presidente del jurado sostuvo que la versión de los hechos de Barnett hizo lo más sensato en última instancia es fijar ella culpa es de Sandra. Él encontró su historia inconsistente citando su relato cambiante del tiempo que regresaron a casa y como Jim llevaba mucho tiempo fuera del jacuzzi antes de retirarse a su armario también. Cuestionó la autenticidad de su captura esa noche haciendo referencia a los registros médicos de Sandra, lo cual indicaba convulsiones estables, y su visita al neurólogo después del asesinato, durante el cual no hizo mención alguna de la supuesta convulsión. Cuanto más comenzaste a escuchar a las cosas que ella dijo, cuanto más me di cuenta de que no tenían sentido. El capataz afirmó su legitimación ante el jurado. Veredicto en cada paso del camino. Cuando realmente pela la cebolla, ¿te das cuenta? Que ella miente. Me encantaría estar capaz de creerle, pero la evidencia dice lo contrario, admitió y agregó que estamos gente. Podríamos estar equivocados. Por supuesto. Puede ser. No creo que estemos en un mes tras el veredicto. El secretario presentó una moción para un nuevo ensayo que se describe en un documento de 88 páginas. Breve descripción de cómo Sandra fue condenada basado en una investigación inepta realizado por investigadores que fueron claramente impulsado por la teoría y carecía de pruebas suficientes para sustentar una acusación de culpabilidad. Veredicto. El caso de la fiscalía fue construido sobre conjeturas e hipótesis que fueron no arraigado en la evidencia sectaria posterior. Afirmó que Sandy no mató a Jaime. Sin embargo, el juez Johnson rechazó su moción, poniendo en marcha una potencialidad un proceso de apelación prolongado y representando la última esperanza de Sandra para demostrar su inocencia sentada detrás una última partición de cristal en el salón de visitantes centro este pasado julio. Sandra firmemente mantiene su inocencia, pero ella suavemente afirma, su voz apenas por encima de un susurro continúa: yo no maté a mi marido. Una mano temblorosa se mueve hacia su boca y ella respira pesadamente. No, yo no maté a mi marido. Repite moviendo la cabeza. Negación. Si no es ella, entonces ¿a quién me gustaría conocer? No estaría aquí si supiera su respiración. Se pone nerviosa y se agarra el pecho sintiendo el inicio de un ataque de pánico. Es una pesadilla a la que Sandra se aferra, dice. Ella espera un lanzamiento futuro si a través de una apelación exitosa o libertad condicional. Su fecha de elegibilidad es febrero de 2031 cuando tenga 71 años. Escuchó el complejo y emotivo caso de la condena de Sandra Melgar por su crees en el asesinato de su marido.
inocencia o crees que la evidencia contra ella era lo suficientemente convincente como para veredicto de culpabilidad? Por favor comparta sus perspectivas y opiniones en los comentarios abajo. Si te gustó este vídeo dale like, le doy un pulgar hacia arriba y nos vemos en la próxima. 1.